I know that you go, my love, I think I'm yours, my dream. Bueno chicos, pues aquí estamos otra vez. Vamos a ver este periodo de la literatura que sucede al del romanticismo y que conocemos como realismo. Es un periodo que en general podríamos decir que ocupa gran parte de la segunda mitad, sobre todo del siglo XIX, y parte también de la primera. Según, como siempre en literatura universal, pues no en todos los países aparece a la vez, pero bueno, podríamos decir que es el dominante en la segunda mitad del siglo XIX. Hay algunas características que a mí me gustaría señalaros y destacaros, como podéis ver en la presentación, ¿no? Y que, bueno, vamos a ir enunciando de alguna forma, ¿no? Para que os quede claro. Es la época, por ejemplo, del Imperio Británico. Es el momento en el que Inglaterra construye ese imperio que se disemina por todo el mundo, podríamos decir. Y es la época, sobre todo la segunda mitad, que coincide con el reinado de la reina Victoria, y por eso se habla de la Inglaterra victoriana, en la que destaca, entre otras cosas, pues una moral muy tradicional y muy puritana. Es también la época de la Revolución Industrial, un momento en el que, bueno, se desarrolla esa industria del hierro y de la minería, del carbón, etcétera, que se relaciona con un desarrollo económico y por supuesto industrial muy importante, ¿no? Quizá el icono más destacable, el símbolo de esta época, sin duda es el tren. El tren en sí mismo supone un avance espectacular en los transportes, no solo de personas, sino sobre todo quizá de mercancías, ¿no? Que se pueden trasladar de un lugar a otro mucho más lejano que antes y en mucho mayor volumen, pero además el tren, digamos, tira de la propia industria, porque hace falta fabricar vías, hace falta fabricar locomotoras, trenes, túneles, puentes, etcétera. Para mover esos trenes hace falta carbón, que se va a convertir en la principal materia prima para producir energía, ¿no? Es el momento en el que comienzan a utilizarse los motores de vapor, y eso va a ocurrir, por ejemplo, en las locomotoras que van a tirar de esos trenes, y también, como veremos luego, en los barcos, ¿no? Los barcos de vapor. Por lo tanto, se desarrolla una industria que bueno, digamos que crea riqueza, pero al mismo tiempo una enorme miseria. Una enorme miseria porque nace una clase social, podríamos decir, nueva, que es el proletariado, de trabajadores de esa industria que viven en condiciones de auténtica precariedad, ¿no? Y de auténtica explotación. Incluso los niños, como veis en la imagen, pues son explotados, trabajan incluso en las zonas más duras de la mina, porque se pueden meter en los recovecos de las galerías, etcétera. Y es una época que en España va a coincidir con la época de la Restauración, la vuelta de los Borbones a la monarquía como reyes de España. Pero hay otros aspectos también de carácter cultural que me parece muy importante destacar, ¿no? Precisamente esa inquietud y ese malestar en las clases obreras y proletarias va a provocar el desarrollo de los movimientos, o de las ideologías, socialistas y anarquistas, ¿no? A finales del siglo, sobre todo. Incluso a mediados del siglo XIX hay una auténtica revolución en 1848. Es el momento de la publicación también del Manifiesto Comunista, ¿no? En ese año, en 1848, de Marx y Engels. Y por lo tanto el despertar de una conciencia obrera, de lucha de clases. Al mismo tiempo es el momento de importantes avances científicos, como las teorías de Darwin sobre el origen de las especies y también sobre el origen del hombre, ¿no? Esa teoría evolucionista en la que, según Darwin, considera que las especies que triunfan son aquellas que han sido capaces de adaptarse mejor al medio. Por supuesto, estos avances no van a desarrollarse fácilmente, ¿no? Y a triunfar. Al revés, van a sufrir importantes resistencias de la parte más conservadora de la sociedad. Por eso esa caricatura de Darwin como si fuese un mono. La Iglesia, por ejemplo, chocó radicalmente con ese pensamiento, ¿no? de la evolución del ser humano, del hombre que traía Darwin. A estas ideas habría que sumar las del positivismo de Comte, ¿no? Que defiende desde el punto de vista filosófico que el pensamiento debe dirigirse hacia lo útil y lo práctico, ¿no? Con lo cual la filosofía encaja perfectamente dentro de esta mentalidad en la que podríamos hablar ya de un
capitalismo, ¿no?, que comienzan a hacer, en la que se valora sobre todo eso, lo útil. Y ya desde un punto de vista más estético o artístico, fijaos ahora que, como en el cuadro que veis delante de Courbet, ¿no?, lo que predomina es una estética que se basa en, digamos, el retrato de la realidad. No se rehúye ni siquiera la fealdad. No, es todo lo contrario de épocas anteriores en los que hemos visto idealización, búsqueda de la belleza. No, aquí no. Aquí el arte nos quiere reflejar el mundo tal como es y las personas tal como somos, ¿no?, con nuestros defectos, nuestras fealdades, nuestras miserias, etcétera. A esto hay que añadir sin duda la aparición de uno de los inventos más importantes de esta época, como es el de la fotografía. De hecho, ya vamos a ir viendo autores del siglo XIX que no son retratados por pintores, sino que son retratados en estudios fotográficos. Y el arte va a tener en cuenta esto. La incidencia de la fotografía en el arte, bueno, pues la iremos comentando en temas posteriores. Hay otros elementos que me parecen muy relevantes, por ejemplo, la importancia que va a adquirir la mujer. La mujer se va a convertir en la protagonista de muchas de las obras del realismo, también el niño, por cierto, que antes aludíamos, ¿no?, a sus condiciones de vida, pero la mujer parece que busca un espacio nuevo, ¿no? Es una mujer ahora que se nos muestra un tanto insatisfecha, que no es feliz en el mundo en el que le ha tocado vivir. Salvo excepciones, no vamos a decir que sea una mujer feminista, ¿vale? Pero sí que vemos que ya no está cómoda en la sociedad, busca otros papeles, otros roles, ¿no? Y esa insatisfacción se percibe en las grandes protagonistas de la novela del realismo, en Madame Bovary, en Ana Karenina, en La Regenta. Incluso ya a finales del siglo XIX tenemos importantes novedades técnicas, ¿no?, que apuntan a un mundo nuevo que ya será el del siglo XX, como es la aparición del cine o como es el del automóvil. Y ya para terminar, recordaros un poco las características de este movimiento, ¿no?, como veis en la diapositiva. Por un lado, que el objetivo, la finalidad principal de los autores va a ser el de retratar su sociedad, ¿no?, y también al individuo, es decir, la sociedad en su conjunto, sus tipos sociales, etcétera, pero también la psicología, que es para ellos ahora muy importante, ¿no? Retratan su forma de hablar, etcétera. En segundo lugar, destacaríamos el predominio del género narrativo, de la novela, frente a cualquier otro, ¿no? Igual que quizá en el romanticismo la poesía era el género más importante, ahora va a ser la novela. En algunos países también el teatro. No será el caso de eso. El narrador tiende a ser un narrador omnisciente, es decir, que lo sabe todo sobre sus personajes y sobre la historia, sobre el pasado, sobre el futuro, y generalmente en tercera persona, aunque también es bastante frecuente en primera, como un narrador autobiográfico. Por otro lado, la estructura tiende a ser lineal, es decir, no hay saltos en el tiempo, sino que va desde el principio hasta el final de forma más o menos lineal. Mientras que la prosa es en general sencilla. Una prosa en la que también va a ser muy importante el diálogo, que pretende reflejar la forma del habla de los personajes y que muchas veces pues resulta de la propia observación sobre la realidad. Este retrato de la realidad lleva incluso a una cierta regionalización de la novela en el caso español, ¿eh?, donde por cierto tenemos antecedentes del realismo muy importantes. Como puede ser el propio Cervantes o la novela picaresca. Bueno, chicos, pues hasta aquí esta introducción al tema del realismo y del naturalismo, que continuaremos en próximas sesiones. Chao. Oh, I know that you go, my